Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 28. Capítulo 28. Tesoro de Jade de Linksui. Recreando una tierra bendita. Ver a la gente entrar al templo una tras otra para venerar a Buda. En el rosario Vajra que sostenía Hayato, un estallido de luz de Buda irrumpió repentinamente. Tanaka Saya abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, fue sellada de nuevo en el rosario. Hayato giró suavemente las cuentas de oración, y el maná de su cuerpo fluyó continuamente hacia ellas, nutriendo este artefacto mágico. Si bien no podía aumentar el poder del artefacto mágico, sí podía mejorar la conexión con él. Su funcionamiento se volvería, naturalmente, más sencillo. Quedan 2 oportunidades de mejora. Hayato se acarició la barbilla, fijando la mirada en los 2 objetos que tenía delante. Un trozo de jade cubierto de grietas. Una antigua lámpara de aceite de bronce. El peso espiritual de estos 2 objetos incluso superaba el del mortero Vajra. Extendió la mano y recogió el jade agrietado, examinándolo cuidadosamente. El jade transparente, con un sutil matiz de vetas verdes, estaba grabado con montañas y ríos en ambos lados, resultando bastante agradable a la vista. La única lástima fue que una grieta atravesaba todo el jade, haciendo que esta obra de arte impecable fuera inservible. El jade es caro porque es impecable. Incluso una pequeña imperfección reduce enormemente su valor. Ni hablar de una grieta tan grande. Me pregunto qué efecto tendrá después de la mejora. Hayato pensó un momento y, con naturalidad, lanzó una mejora. Como era de esperar, esta vez no tuvo suerte y la primera mejora fracasó directamente. Silbido. Hayato aprovechó directamente la última oportunidad de mejora. Esta vez tuvo suerte y la mejora fue un éxito. Acompañada de un destello de luz, la pieza de jade, originalmente agrietada, quedó completamente renovada. No solo recuperó su estado original, sino que las montañas y los ríos esculpidos en la superficie del jade también se volvieron más nítidos y realistas. Al sentir la asombrosa energía espiritual que emanaba del jade, un destello de sorpresa cruzó los ojos de Hayato. En el momento en que tocó el jade, oleadas de suave energía espiritual inundaron su cuerpo a través del material. La sensación, que recorría continuamente sus extremidades y huesos, era como si de repente se le hubiera quitado un gran peso de encima, y todo su ser se volviera transparente y relajado. Fue como una transformación completa. Jade del tesoro Linksui, la esencia de las piedras de montaña, la médula de la energía espiritual. Colocadas en las montañas, pueden convertirse en venas espirituales. Arrojadas al agua, pueden convertirse en manantiales espirituales, otorgando vitalidad a todas las cosas y embelleciendo espiritualmente montañas y ríos. Llevarlo encima puede prolongar la vida y prevenir todas las enfermedades. Silbido. Esto parece genial. Hayato arqueó una ceja. Detrás del templo Yakushi se alzaba una gran montaña, toda ella propiedad suya. Si este tesoro de Jade Linksui se colocara en las montañas, entonces toda la parte trasera de la montaña se convertiría en un lugar de belleza espiritual, y tal vez se podrían cultivar algunos tesoros celestiales. Por lo tanto, el valor de este jade espiritual es muy alto. Hayato guardó el jade y se dirigió directamente al patio trasero. Aunque la montaña que se encuentra detrás del templo Yakushi no es una montaña famosa con nombre propio, su tamaño no es pequeño. En la montaña existe un ecosistema completo, con árboles imponentes y diversas bestias salvajes que deambulan por sus alrededores. Debido al temor a que bestias salvajes descendieran de la montaña y hirieran a la gente, el anterior monje del templo farmacéutico mandó construir una muralla décadas atrás, rodeando toda la montaña. Nadie tiene permitido entrar. Y la única entrada a la montaña es el patio trasero del templo Yakushi. El templo Yakushi se alza a media ladera de la montaña. Su patio trasero ocupa una pequeña parte de la cima. Una sección está destinada a la vida cotidiana, y la otra es un cementerio alquilado a personas ajenas a la comunidad. En lo profundo del patio trasero, hay un manantial de montaña no tan pequeño. El agua del manantial es clara y dulce, fluye ladera abajo hasta el pie de la montaña, nutriendo toda la zona posterior. También es la única fuente de agua para esta zona montañosa. El sendero de montaña estaba desolado, y el pequeño camino original llevaba mucho tiempo cubierto de maleza. Hayato llegó al manantial y sacó el jade del tesoro Linksui de sus brazos.
Aunque llevar este jade consigo podía prolongar la vida y prevenir todas las enfermedades, ya había cruzado el umbral del cultivo, e incluso sin este jade, podría vivir una larga vida y ser inmune a los espíritus malignos. Por lo tanto, llevar puesto este jade no le reportaba muchos beneficios. En cambio, colocarlo en esta montaña para nutrir toda la cordillera podría maximizar los beneficios. Utilizando este tesoro de jade para transformar todo el templo Yakushi en una tierra de tesoros, los creyentes del templo serían naturalmente más numerosos, y también podría cosechar más puerros. Independientemente de cómo lo viera, no era una pérdida. Pensando esto, Hayato colocó la piedra de jade, que emitía una asombrosa energía espiritual, en el manantial de la montaña. Plaf. Al caer la piedra de jade al agua, el manantial de montaña, que fluía lentamente, se convirtió instantáneamente en un torrente turbulento. ¡Zas! El agua cristalina y transparente del manantial fluía por el sendero de la montaña, atravesando toda la montaña Yakushi. De repente, Hayato tuvo una extraña sensación, como si toda la montaña hubiera cobrado vida en un instante. Era como una pintura en escala de grises que de repente cobró color. Hayato utilizó el método de observación del ki para observar el aura de toda la montaña Yakushi. De repente descubrió que el aura de la originalmente ordinaria montaña Yakushi había cambiado repentinamente. Dragones y tigres enroscados, formados naturalmente, podrían considerarse un lugar de belleza espiritual. El aura también forma parte del Feng Shui. En algunos lugares, el aura es plana y el Feng Shui no fluye armoniosamente, y las cosas circundantes también se verán sin vida, marchitas y carentes de armonía. Y en algunos lugares, aparentemente ordinarios, pero en realidad el aura es fuerte y el Feng Shui es armonioso, y las cosas circundantes también prosperarán en consecuencia, y surgirán talentos. El cambio en el aura transformará sutilmente todo lo que la rodea. La montaña Yakushi original era un estanque de agua estancada difícil de remover. Y ahora, con la llegada del jade tesoro, se revitalizó instantáneamente el aura estancada del Feng Shui de esta zona. Era como pintar los ojos de un dragón, dotando de espiritualidad a esta cordillera. Un aura poderosa puede hacer que las montañas y los ríos sean espiritualmente hermosos, y las montañas y los ríos espiritualmente hermosos a su vez nutrirán el aura circundante, formando un círculo virtuoso. Si la situación se desarrolla de acuerdo con esto, la montaña Yakushi puede, tarde o temprano, transformarse en una tierra bendita apta para el cultivo. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 29. Ramas delgadas que dan frutos regordetes. Me pregunto qué cambios habrá sufrido esta agua. Hayato recogió un puñado de agua de manantial de montaña y bebió un sorbo. Era dulce al entrar en la boca, y el agua de manantial, sencilla y deliciosa, resultaba inolvidable. Además, después de beber ese sorbo de agua de manantial de montaña, pudo sentir claramente cómo la fatiga de su cuerpo desaparecía gradualmente, e incluso su energía se recuperó instantáneamente considerablemente. Obviamente, este es el efecto del jade tesoro. El agua que brota del manantial de la montaña está impregnada de una energía espiritual débil. Si se consume con regularidad, no solo previene enfermedades, sino que también mejora la salud física. Hayato se frotó la barbilla y, de repente, un pensamiento audaz cruzó su mente. Sería un desperdicio no aprovechar esta agua de manantial milagrosa. Si esta agua de manantial se envasara y se vendiera a esos devotos creyentes a un precio elevado bajo el nombre de agua sagrada bendecida por el Buda de la medicina, ¿no se haría rico? Los monjes son indiferentes a la fama y la fortuna, y no deben valorar demasiado el dinero. Sin embargo, los monjes también necesitan comer. Si no gana dinero, ¿cómo podrá difundir la ley de Buda y tener tiempo para practicarla con diligencia? Por lo tanto, es un último recurso. Aunque Buda lo supiera, probablemente no lo culparía. A Hayato se le dibujó una sonrisa en los labios. Ahora que tenía una mina de oro que podía generar dinero, el verdadero problema era cómo dar a conocer la reputación de esa mina. Sin embargo, no hay prisa. Un buen vino no necesita publicidad. En cualquier caso, el efecto milagroso de esta agua de manantial de montaña es evidente. ¿Acaso teme no poder promocionarla? Al igual que su habilidad para exorcizar demonios. Mientras exista el espectáculo de ostentación frente a la gente, no necesita promocionarlo, y este asunto se difundirá automáticamente. Pensando en la mina de oro que poseía, Hayato estaba de buen humor. Su postura al caminar parecía arrastrar viento. Justo cuando regresaba al templo, Hayato vio entrar a una pareja de mediana edad. Hablando de una pareja de mediana edad, en realidad no eran ancianos.
El hombre no aparentaba tener más de 30 años, vestía ropa informal sencilla, tenía ojeras y la cabeza medio calva. Era claramente un trabajador de oficina dedicado al trabajo intelectual. Sus rasgos eran comunes y corrientes, y parecía un poco tímido. La mujer parecía más joven que el hombre, como mucho de 27 o 28 años. Llevaba un vestido negro con un pronunciado escote en V que dejaba ver claramente su generoso escote. Medía alrededor de 1,60 metros y parecía muy delgada. Sus rasgos no eran de una seducción intensa, sino que poseían una especie de pureza rural. Aunque era muy delgada y pequeña, tenía un par de senos grandes que desentonaban con su figura. Las montañas eran altas, como dos frutos regordetes colgando de un pequeño retoño. Una cinta de seda blanca alrededor de su cintura ciñó a su esbelta figura formando una curva perfecta. Sus pequeñas y respingonas nalgas lucían firmes y atractivas. Ramas esbeltas que dan frutos regordetes. Hayato los miró de reojo e inmediatamente juzgó sus personalidades por su aura. La personalidad del hombre era similar a su apariencia. Introvertido y honesto, claramente un hombre honesto y cumplidor de sus deberes. El color del aura en su cuerpo era oscuro, obviamente debido a que frecuentemente se quedaba despierto hasta tarde, por lo que su condición física no era muy buena. Pero no hubo mayores problemas y pudo recuperarse con un buen descanso. En cuanto a la mujer, Hayato arqueó una ceja y su mirada se volvió extraña. Desde su perspectiva, el aura que rodeaba a esa mujer era como un charco de barro, que se extendía inconscientemente hacia afuera. Las mujeres con este tipo de personalidad son indecisas y prefieren apoyarse en los fuertes. Si solo fuera eso, estaría bien. Al fin y al cabo, la personalidad de la mayoría de las mujeres japonesas es así. El machismo japonés no es como en Long Country. En la sociedad japonesa en su conjunto, es un hecho que el estatus del hombre es extremadamente elevado. En diversos lugares públicos, la presencia de la mujer se percibe como meramente un adorno. No es que no tengan ningún estatus, sino que el 90% de las mujeres se convierten en madamas a tiempo completo después del matrimonio. En Japón no existe el concepto de igualdad de género. Sin embargo, el aura del cuerpo de esta mujer, además del color blanco plateado principal que representa la salud física, estaba envuelta en un aura interior rosa y parpadeante. Significa que, en el fondo, es una mujer que anhela la emoción y le disgusta la vida ordinaria. Una personalidad potencialmente similar a la de un juguete. Le gusta ser controlado y utilizado arbitrariamente. Hablando de eso, hace tiempo que no me encuentro con creyentes de tan alta calidad. Hayato entrecerró los ojos, sintiendo cómo se encendía el fuego en su corazón. Este maldito zen feliz. Eso seguía avivando los deseos en su corazón, tratándolo prácticamente como a un perro en celo. Aunque antes era lujurioso, no era tan malo como para no poder caminar cuando veía a una mujer hermosa. Hayato reprimió el fuego en su corazón y en silencio recitó una ley de Buda. Como si presintiera la mirada ardiente, la mujer que estaba arrodillada giró la cabeza y miró el apuesto rostro de Hayato. Se sobresaltó un poco, luego sonrió y asintió. Sus ojos puros eran de una claridad indescriptible. Sin embargo, Hayato vio que el resplandor rosado que se balanceaba se había intensificado. Un cazador de alto nivel siempre aparece como la presa. Esta frase cruzó inexplicablemente la mente de Hayato. Observó a la mujer que no le prestaba ninguna atención a Hayato, volvió su rostro para continuar rezando a Buda, pero inadvertidamente cambió ligeramente de dirección, dándole la espalda directamente a Hayato y mostrando las curvas perfectas de su cintura y caderas. Al agacharse, su largo vestido se tensó, ajustándose fuertemente a su cuerpo. La curva semicircular, redonda y alegre, que se extendía bajo su cintura era claramente visible. Por favor, dadme datos, hermanos. Comentario 1. Votar capítulo 30. Crece más grande y más fuerte, crea nueva gloria. Al ver a los dos abandonar el templo, la mirada de Hayato reflejaba contemplación. Esta pareja de hace un momento, el nombre del esposo era Shinto Kyota y el de la esposa, Kumiko Kamizu. Esta vez, los dos acudieron al templo Yakushi únicamente para rezar por un hijo. Esta joven pareja llevaba casada algún tiempo pero no había podido concebir. La pareja no tenía prisa, ya que aún eran jóvenes y sus carreras estaban en ascenso, por lo que no estaban ansiosos por tener hijos. Pero la madre del marido, su suegra, realmente quería tener un nieto en brazos y no dejaba de insistirles a los dos para que tuvieran un hijo rápidamente. Ante la impotencia, los dos solo pudieron someterse a un examen físico.
Sin embargo, la anciana era una devota creyente budista y desconfiaba mucho de lugares como los hospitales. Por lo tanto, después de escuchar que el maestro de este templo era un maestro capaz, ella envió a los dos al templo Yakushi para orar por la salud y, de paso, por un hijo. Se preguntó si se trataba de una idea errónea, pero siempre sintió que volvería a verse involucrado con esas dos personas en el futuro. Tal vez fue la idea errónea provocada por la mirada encantadora y significativa de la mujer antes de marcharse. Dada la personalidad de esta mujer, puesto que había puesto sus ojos en Hayato, parecía improbable que simplemente lo dejara pasar. Hayato negó con la cabeza. Después de todo, Hayato había visto mucho. Hayato había cultivado incluso con monstruos, y mucho menos con una mujer casada. ¿A qué le tenía miedo Hayato? Por lo tanto, Hayato no le prestó demasiada atención a este asunto. Si Hayato tuviera una conexión con Buda, la cultivaría. Si no, no la forzaría. Hayato era un monje, no un bandido. Entonces Hayato comenzó a murmurar en voz baja. La reputación del templo está creciendo cada vez más. Hayato tenía que encontrar una manera de monetizarlo rápidamente. Hayato planeaba estafar una buena suma de dinero y luego renovar el interior y el exterior del templo Yakushi. Al fin y al cabo, era una casa antigua con muchos años. Algunas partes no solo eran viejas y sucias, sino que también se habían convertido en edificios peligrosos debido al deterioro sufrido con el paso del tiempo. En Japón, a la gente le gustaba construir casas de madera. Las ventajas eran su ligereza, su respeto por el medio ambiente y su resistencia a los terremotos, mientras que la desventaja era su propensión a la humedad y al deterioro. El templo Yakushi no era pequeño. Su renovación completa costaría al menos cientos de millones de yenes. Por lo tanto, a partir de la generación del anciano, básicamente solo renovaron algunas áreas principales. En cuanto a las zonas abandonadas y en desuso, llevaban mucho tiempo inhabitables debido a años de abandono. Hayato planeaba recaudar dinero para renovar todos esos lugares. Por cierto, Hayato también volvería a decorar los budas del salón principal. La gente se apoya en la ropa, Buda se apoya en las vestimentas de oro. Una cosa era que un templo fuera efectivo, y otra muy distinta que pudiera atraer gente. Si la gente pasaba junto al templo sin entrar, ¿de qué servía su eficacia? Por lo tanto, un templo respetable sin duda atraería a más creyentes para el culto. El objetivo de Hayato no era simplemente conservar esa pequeña herencia. Hayato quería hacer florecer el nombre del templo Yakushi. Crece más grande y más fuerte, crea nueva gloria. Conviértete en el templo más famoso de Japón. Una cosa era renovar el templo, y otra muy distinta, por supuesto, era reclutar algunos discípulos. Ahora bien, el templo Yakushi dependía exclusivamente del apoyo de Hayato. Sin él, se habría disuelto hace mucho tiempo. Sin embargo, Hayato no podía encargarse personalmente de todos los pequeños problemas, ¿verdad? Eso carecía de estilo. Reclutar a unos cuantos discípulos, aunque solo fueran para hacer recados, estaría bien. Sin embargo, no se podía reclutar discípulos por capricho. Esto nos lleva al sistema de templos privados de Japón. Porque en Japón los monjes podían comer carne, beber alcohol e incluso casarse y tener hijos. Por lo tanto, en Japón, cada templo era propiedad privada. Se transmitió de padre a hijo, generación tras generación. En Japón había decenas de miles de templos, lo que significaba que había decenas de miles de monjes. Cada monje era un noble de una familia prominente, transmitida de generación en generación. La ventaja era la herencia estable. No había necesidad de preocuparse por no tener discípulos adecuados, rompiendo así el linaje y el incienso. La desventaja era la clase fija. Un solo templo, una sola familia, lo que significaba que era muy difícil convertirse en monje en Japón. O bien se transmitió de padre a hijo. O, como el padre de Hayato, Hayato tuvo que encontrarse con templos sin herederos y heredar el templo y aprender la ley de Buda casándose con alguien de la familia. Se trataba de un tipo diferente de herencia maestro-discípulo. Por lo tanto, si Hayato quería tener discípulos, tenía que ayudarlos a resolver sus problemas cotidianos. En otras palabras, Hayato tenía que apoyar a los discípulos. De otro modo, ¿quién haría trabajos forzados para Hayato gratis? Francamente, ser monje en Japón era como tener un trabajo cualquiera. La razón por la que los monjes tenían salarios tan altos y eran tan populares para citas a ciegas era por sus altos ingresos y su trabajo respetable. Si los beneficios fueran demasiado escasos, la gente ni siquiera se molestaría en acudir a Hayato. Aunque la economía de Japón no había estado muy bien en los últimos años.
Pero mantener a un discípulo costaría al menos 5 millones de yenes al año, y a 10 costaría 50 millones de yenes. Además, este gasto no era puntual, sino que debía pagarse cada año. Por supuesto, dicho de otro modo. Una vez que los discípulos pudieron valerse por sí mismos, pudieron salir a realizar rituales para la gente, proporcionando así un ingreso estable para el templo. Por lo tanto, el tamaño de la población monástica de un templo, en cierta medida, también demostraba el nivel y la fuerza del templo. Si la reputación del templo fuera lo suficientemente grande, algunas personas incluso pagarían voluntariamente para venir a practicar la ley de Buda. Tan solo estos ingresos podrían alcanzar cientos de millones al año. Por supuesto, ese fue el trato que recibió un número muy reducido de templos famosos. El templo Yakushi era actualmente, en el mejor de los casos, un templo medianamente famoso, aún muy por detrás de aquellos templos famosos. Aunque Hayato pagara a la gente para que viniera a practicar, no había garantía de que alguien acudiera. Captar discípulos, qué dolor de cabeza. Hayato calculó los gastos del templo Yakushi durante este periodo. Desde que se extendió la reputación de Hayato, la gente a menudo lo invitaba a realizar rituales para rescatar a los muertos. El aspecto económico era bastante considerable. Sin embargo, la gente no esperaba que Hayato realizara rituales todos los días. En promedio, los ingresos mensuales podrían alcanzar entre 2 y 3 millones de yenes. Con los ingresos y gastos actuales del templo Yakushi, reclutar a un discípulo era más que suficiente, pero 2 serían un poco justos. No se puede atrapar a un lobo sin sacrificar a un niño. Aunque fue un poco doloroso, Hayato decidió reclutar a un discípulo para que le ayudara a presidir el templo Yakushi. De esta forma, Hayato tendría tiempo suficiente para salir y enfrentarse a espíritus malignos sobrenaturales. Por cierto, difundan la fama del templo Yakushi. Sin embargo, esta discípula solo puede ser una discípula mujer. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 31. Solo un tonto no usa su trampa. Los requisitos de Hayato para un discípulo son muy simples. En primer lugar, debe ser mujer, y su apariencia debe cumplir con sus requisitos. Estar frente a una persona fea todo el día afecta mucho a su estado de ánimo. Segundo, poseer sabiduría innata. En tercer lugar, independientemente de si la petición del amo es razonable o no, ella debe acceder incondicionalmente. Estos 3 puntos son solo los requisitos básicos para que él acepte un discípulo. Tras convertirse en discípula, también debe estudiar diversas escrituras budistas. Teóricamente, incluso con mucho talento, se necesitarían al menos de 3 a 5 años para empezar. Solo entonces estaría apenas cualificada para estudiar el Buda Sutra de la medicina. Para este tipo de método de cultivo del budismo ortodoxo, sin una base profunda en el budismo, aunque se te presente, no podrás aprenderlo ni comprenderlo. Pudo comenzar de inmediato porque había estado recitando escrituras budistas desde la infancia. Con la bendición de más de 10 años de la Fundación Buda Lao, apenas pudo empezar. Por supuesto, no hay atajos. El zen feliz que él cultiva es un método secreto del budismo que no se ha transmitido de generación en generación, donde se comprenden los principios budistas a través del cultivo dual del yin y el yang. Siempre y cuando cultive diligentemente el zen feliz con él, podrá ahorrar al menos la mitad del tiempo. Por supuesto, es demasiado pronto para afirmar todo esto ahora. Aunque decidió aceptar un discípulo, encontrar uno adecuado y agradable también lleva tiempo. Hayato estaba bastante tranquilo. Cuando llegue el momento, el discípulo acudirá naturalmente a su puerta. Si el destino no ha llegado, por mucho que se devane los sesos, es inútil. Hayato hizo girar las cuentas de oración y liberó de ellas la saya Tanaka sellada. Monje, no me vuelvas a meter ahí. Tanaka Saya, aún aturdida, abrió los ojos confundida. En el momento en que vio a Hayato, un atisbo de disgusto cruzó fugazmente su rostro. Cuando quedó sellada, su cuerpo se sentía como si estuviera acurrucado en una pequeña bola, incapaz de moverse ni un poco. Aunque podía intuir vagamente lo que ocurría afuera, odiaba esa sensación de estar restringida. A Hayato ni siquiera le importó responder, como si no hubiera escuchado sus palabras. Tanaka Saya apretó los dientes, impotente ante aquel canalla, y solo pudo preguntar con rabia. Hayato dijo que me ayudarías a vengarme, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? El movimiento de Hayato al hacer girar las cuentas de oración se detuvo ligeramente, y finalmente la miró directamente, aunque su mirada reflejaba cierta impotencia. ¿Qué pensaba esta mujer que él la había liberado? Puesto que este humilde monje prometió ayudar a Hayato a vengarse, naturalmente no faltará a su palabra.
No hay mejor momento que el presente. Hagámoslo hoy. Tras guardar en su bolsa el pez de madera y las escrituras budistas que estaban en el suelo, Hayato recogió su kasaya y salió directamente del templo. El asunto de Tanaka-saya seguirá siendo una preocupación latente si no se resuelve. Mejor abordar el problema directamente hoy mismo y ayudarla también a resolver el resentimiento que guarda en su corazón. De esta manera, también podrá permanecer en paz dentro del templo y servir adecuadamente como recipiente para cultivar el zen feliz. Tanaka-saya, que aún no se había recuperado del todo, vio a Hayato, que ya había salido del templo, e inmediatamente reaccionó. Un entusiasmo incontrolable se reflejaba en sus ojos, y ella lo siguió rápidamente. Un instante después, una persona y un demonio subieron a un coche. Bajo la mirada compasiva del conductor, que parecía la de un tonto, Hayato se comunicaba con Tanaka-saya, que estaba a su lado, como si hablara consigo mismo. ¿Cuánto falta? Un poco más adelante, está esa finca más grande. Poco después, el coche se detuvo frente a una enorme finca. TSK. Hayato salió del coche y alzó la vista hacia la vasta finca que tenía delante, sin poder evitar chasquear la lengua. Una finca de este tamaño, incluso si estuviera construida en un suburbio remoto, valdría al menos más de 1.000 millones de yenes. Por no mencionar su proximidad a la zona más próspera de Tokio, en Japón. El valor de esta sola finca asciende a al menos más de 2.000 millones. Ella ya vivía en este tipo de urbanización hace varios años, o incluso antes. Es difícil imaginar de qué tipo de familia provenía esta mujer cuando estaba viva. Sin embargo, a pesar de provenir de una familia tan rica y noble, fue engañada por un canalla, lo que condujo a la ruina de su familia y a su muerte. Esta mujer es una auténtica tonta enamorada. Hayato negó con la cabeza, mirando a lo lejos hacia aquella finca. Desde la perspectiva del ambiente, si bien esta propiedad está bien ubicada, su distribución es ordinaria. En general, el ambiente del lugar es estancado y sin vida. Sin embargo, al observar el aura con sus ojos, vio que toda la finca estaba envuelta por una capa de barrera transparente. Esta barrera no puede detener a la gente común, pero tiene un fuerte efecto restrictivo sobre seres como los espíritus malignos y los demonios. No es de extrañar que esta mujer no pudiera entrar. Aunque utilizara el poder de una herramienta mágica, romper esa barrera no sería algo que pudiera hacer en poco tiempo. En efecto, no se puede subestimar a la gente del mundo. Originalmente creía que solo él poseía un poder extraordinario en este mundo. Parece que este mundo es aún más misterioso de lo que él imaginaba. Al menos, si encontrara a la persona que colocó esa barrera y luchara contra ella, tendría cierta confianza en ganar utilizando el poder de una herramienta mágica. Sin apoyarse en objetos externos, podría resultarle difícil romper esta barrera. Hayato no se desanimó demasiado. Después de todo, ¿cuánto tiempo lleva cultivando? Como mucho, ni siquiera una semana. Es más, ¿por qué no usar un truco si tienes uno? ¿Quién dice que las herramientas mágicas no pueden considerarse parte de la fuerza de una persona? Mientras reflexionaba, un profundo resentimiento surgió repentinamente a su lado. Quizás fue ver el lugar y pensar en la persona, recordando sus experiencias pasadas. Un aura aterradora emanó de Tanaka-saya, que estaba de pie junto a él. El resentimiento, como una sustancia tangible, era asfixiante. Sus pupilas se volvieron negras al instante, y una malevolencia aterradora llenó su rostro desfigurado. De no ser por la existencia de esta barrera, probablemente habría irrumpido y comenzado una masacre hace mucho tiempo. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 32. Un montón de charlatanes. Ayúdame a entrar, Hayato aceptará cualquier cosa que le pidas. Al ver a Tanaka-saya, que ya estaba cegada por la rabia, Hayato negó con la cabeza con impotencia. Primero sellaré a Tanaka-saya y luego te llevaré adentro. Al oír esto, Tanaka-saya lo miró de reojo. Tras un instante de vacilación, pensando en la venganza que estaba a punto de obtener, asintió. Aunque no le gustaba la sensación de estar sellada, en comparación con eso, anhelaba aún más la venganza. Hayato agitó la mano, y Tanaka-saya quedó instantáneamente sellada dentro del rosario Vajra. Con el rosario en la mano, Hayato llegó abiertamente a la puerta principal de la finca. ¿Cómo entrar? Al contemplar la finca fuertemente custodiada, con seguridad por todas partes, Hayato no pudo evitar fruncir el ceño. La barrera puede bloquear a los demonios, pero no impedirá que la gente común entre. Sin embargo, para entrar en esta finca, aún necesita encontrar una excusa adecuada. Entrar por la fuerza definitivamente no es una opción.
Aunque confía en que podría entrar, no quiere convertirse en un asesino y ser buscado por todo Japón. Así que necesita encontrar la manera de colarse. ¿Acaso Tanaka Saya solo puede actuar cuando la energía Yin es más fuerte? ¿De qué sirve que te lleve adentro? De repente, a Hayato se le ocurrió algo y no pudo evitar preguntar con curiosidad. Dentro del rosario, Tanaka Saya, que observaba el mundo exterior a través de las cuentas, habló en voz baja. Yo tampoco lo sé. Quizás este era mi antiguo hogar, o quizás sea porque me mataron. Mi intuición me dice que mientras entré en esta finca, podré vengarme. Hayato escuchó las palabras y se quedó pensativo. Ya fueran monstruos o espíritus malignos, parecían estar sujetos a alguna regla especial y no podían dañar a otros arbitrariamente. Sin embargo, esta regla puede romperse en momentos y lugares específicos. La premisa es encontrar el método correspondiente. Justo cuando estaba reflexionando, se oyó un repentino sonido de pasos. Hayato alzó la vista y vio que varias personas vestidas de guardaespaldas caminaban hacia él. ¿Qué está pasando? Un destello de confusión cruzó los ojos de Hayato. Ni siquiera había salido a buscar problemas, así que ¿por qué estos tipos acudían a él por iniciativa propia? Amo, por favor, entre con nosotros. El hombre de mediana edad que los guiaba tenía un rostro respetuoso, extendió la mano en un gesto acogedor e invitó a Hayato a entrar en la finca. TSK. Es como coger una almohada cuando tienes sueño. Hayato arqueó las cejas. Con solo mirarlos, supo que debían haberlo confundido con otra persona. Sin embargo, no dio explicaciones. Al fin y al cabo, podría aprovechar esta oportunidad para colarse en la finca. Siguiendo a los guardaespaldas, entró fácilmente en la finca. Tras entrar en la finca, Hayato sintió al instante que las cuentas de oración que tenía en la mano temblaban. Una malicia aterradora se extendió desde el interior de las cuentas de oración, pero fue instantáneamente suprimida por el poder Vajra que contenían. Monje, ¿por qué no me dejas salir? La voz de Tanaka Saya surgió del interior del rosario. Hayato, con expresión serena, murmuró en voz baja. Algo no cuadra, Hayato, espera un momento. Dicho esto, dejó de prestar atención a la inquieta Tanaka Saya. Tras los guardaespaldas, fue conducido hasta el salón de recepciones de la finca. En cuanto entró en el vestíbulo, pares de ojos escrutadores lo observaron. Hayato frunció el ceño, recorriendo con la mirada el pasillo. En el espacioso salón, una docena de figuras extrañas estaban de pie o sentadas. Había monjes vestidos con túnicas monásticas como él, onyoji vestidos con atuendos de caza, e incluso sacerdotes sintoístas de santuarios. Por supuesto, también había algunas personas vestidas de manera informal. ¿Se trata de algún tipo de conferencia metafísica? Hayato murmuró para sí mismo. Si no hubiera podido percibir que entre esa gente había individuos extraordinarios como él, habría pensado que se había topado con una reunión de estafadores. Al ver que el recién llegado era un monje, las miradas escrutadoras en el salón se fueron retirando lentamente. Amitabha. Un canto budista resonó en su oído, y un monje de mediana edad vestido con una túnica negra se acercó lentamente. Este humilde monje es Fajin del templo Hile. Maestro del templo Yakushi, Hayato. Hayato devolvió el saludo con indiferencia. En Japón hay miles y miles de templos, si no 100.000, entonces 80 o 90.000. Él nunca había oído hablar realmente de templo de Hile. También debería ser un templo pequeño y corriente. Sin embargo, no se le pega a una persona que sonríe. Hayato seguía mostrando una expresión que indicaba que ya lo había oído hacía mucho tiempo. Tras algunos intercambios de cortesías, Hayato también logró obtener información útil del anciano monje. El dueño de esta finca se llama Aoyai, un famoso y rico comerciante de Japón. Hace unos días, su hijo desarrolló repentinamente una extraña forma de sonambulismo. Cada día, al despertar, se encontraba inexplicablemente en un hotel desconocido. Además, la parte inferior de su cuerpo experimentaba un dolor intenso, como si algo se la hubiera desgarrado. Al principio, pensaron que era sonambulismo. No fue hasta la segunda noche que Aoyai vio repentinamente a una mujer salir de la habitación de su hijo. Solo entonces se dio cuenta de que algo andaba mal. Convirtiéndose en mujer, sonámbula, Hayato arqueó las cejas. ¿Cómo era posible que esas palabras juntas parecieran tan extrañas? Sin embargo, también comprendió, a grandes rasgos, toda la historia. El hijo de este rico comerciante había contraído una extraña enfermedad. Por las noches se transformaba en mujer y salía de juerga. Tras despertar, también olvidaría lo sucedido.
Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 33. Mujer distante. TSK. Solo de pensarlo, Hayato sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de cuerpo sagrado Ton del Sur innato es este? Había vivido tantos años, y esta era realmente la primera vez que oía hablar de una enfermedad tan extraña. No sonaba a enfermedad, sino más bien a un espíritu maligno causando problemas. No es de extrañar que se invitara a tantos monjes y sacerdotes sintoístas. Pum, pum, pum. De repente, se oyeron pasos. El salón quedó inmediatamente en silencio, y todas las miradas se dirigieron hacia la escalera del segundo piso. Un instante después, un hombre de mediana edad con un elegante traje descendió lentamente las escaleras bajo la protección de varios guardaespaldas. En el momento en que vio al hombre de mediana edad, el rosario que Hayato sostenía en la mano tembló violentamente. Incluso a través del sello del rosario, podía sentir la hostilidad y la malicia hirvientes. Este hombre era el canalla que había matado a Tanaka Saya en aquel entonces. Por supuesto, ahora era un famoso y rico comerciante en Japón, Aoyai. Hayato cantó en silencio un nombre de Buda, transfirió una pizca de poder mágico a las cuentas de oración y sofocó por la fuerza el resentimiento de Tanaka Saya. Con tanta gente alrededor, ahora no era el momento de actuar. Miró a Aoyai, que ya había llegado al pie de las escaleras. Su traje era impecable, su cabello medio canoso estaba meticulosamente peinado y su rostro guardaba cierto parecido con Takeshi Kaneshiro. El tiempo había dejado su huella en él, pero solo había aumentado su carisma. Hay que admitirlo, este tipo no tenía mal aspecto. No es de extrañar que pudiera engañar así a esta mujer tan ingenua. Claro que, comparado con él, todavía le faltaba un poco. No es que fuera narcisista. ¿Por qué su padre, tan tacaño, pudo casarse con alguien del templo Yakushi? Pasó de ser un niño pobre que comía arroz blando con dificultad a convertirse en el maestro del templo Yakushi. ¿No fue por esta cara? Y él, superando a su predecesor, tenía un rostro aún más atractivo que podía debutar directamente. No es exagerado decir que, desde muy joven, nunca le faltaron mujeres a su alrededor. De otro modo, no habría ayudado ya a cientos de mujeres laicas a comprender profundamente la ley de Buda e inculcarles principios budistas a una edad tan temprana. Según el anciano, si hubiera tenido ese aspecto en aquel entonces, sin duda no se habría casado con alguien de un templo pequeño y desconocido como el templo Yakushi. Como mínimo, habría buscado un heredero para el consorcio. Como si presintiera esa mirada desnuda, Aoyai miró a lo largo de la línea de visión. Al ver ese rostro apuesto, no pudo evitar entrecerrar los ojos, y un rastro de tristeza y celos imperceptibles brilló en su mirada. Pero enseguida lo ocultó de nuevo, y una cálida sonrisa apareció en su rostro. Tras un leve asentimiento, se volvió para mirar hacia otro lado. Ambición, codicia, celos, verdaderamente poseedores de los 5 venenos. Hayato contempló el resplandor que emanaba de él y no pudo evitar soltar una risa fría. En ese instante de contacto visual, aunque bien disimulado, el resplandor que vio no lo engañaría. En ese instante, un color sangriento apareció en el resplandor del cuerpo de ese tipo, y de hecho desarrolló un deseo asesino hacia él. Aunque fue fugaz, solo un pensamiento. Pero de esto se desprende lo cerrado de mente que es este tipo. Al ver a alguien más destacado que él, aunque solo fuera un estudiante de menor rango, su primer pensamiento fue matarlo. En efecto, es más fácil cambiar ríos y montañas que cambiar la propia naturaleza. Aunque recurrió a diversos medios para alcanzar su estatus actual, en el fondo seguía siendo el villano capaz de matar a toda una familia por propiedades y estatus. La malicia que llevaba en los huesos no cambiaría con un cambio de estatus. Simplemente se ocultaría más profundamente. Gracias, maestros, por venir hasta aquí. Todos deberían estar al tanto de la situación específica. He consultado a muchos médicos renombrados, pero ninguno ha podido curar la extraña enfermedad de mi hijo. Solo puedo depositar mis esperanzas en todos ustedes. A quien esté aquí hoy y logre curar la extraña enfermedad de mi hijo, le ofreceré una recompensa de 100 millones de yenes. TSK. Como era de esperar de una persona rica, derrochando 100 millones así como así. Mucho más generosos que esa gente pobre que vive vidas difíciles. Hayato no pudo evitar pensar en los rituales que había realizado antes. Un solo ritual le reportaría apenas unos cientos de miles de yenes tras agotarse por completo. 100 millones de yenes equivalían a varios años de ingresos para el templo Yakushi. En efecto, es más fácil ganar dinero con estos mecenas adinerados. Lamentablemente, la reputación del templo Yakushi es demasiado escasa.
Aunque estas figuras poderosas e influyentes tuvieran problemas, no acudirían a un rincón tan remoto para buscarlo y someterlo a un exorcismo. Para ganar dinero de estos adinerados mecenas, aún necesitaba encontrar la manera de difundir la reputación del templo Yakushi. Al menos hasta el punto de que todo Japón lo sepa. Para entonces, el dinero y otras cosas seguirían llegando. Para saber si la enfermedad del joven maestro Aoi tiene cura, primero debemos examinarla. Un sacerdote sintoísta, vestido con una túnica sintoísta, habló con expresión serena. La mirada de Hayato se detuvo en él por un instante. Su ojo celestial no estaba abierto, por lo que no podía ver el nivel de cultivo de la persona. Pero podía percibir una leve sensación de peligro proveniente de ese tipo. Evidentemente, también era alguien con verdaderas habilidades. De la docena de personas que había en toda la sala, solo 4 captaron realmente su atención. Además de este sacerdote sintoísta, también había un monje y un onyoji. La última era una mujer que vestía un uniforme de artes marciales y llevaba un arco largo a la espalda. Llevaba el pelo largo y negro recogido en una coleta. Era alta, con un par de piernas largas, delgadas y rectas. Bajo el ajustado uniforme de artes marciales, su voluptuosa figura desafiaba la lógica con su postura erguida. Su rostro maduro tenía una frialdad indescriptible, como si alguien le debiera decenas de miles de yenes. Como si hubiera notado su mirada, la mujer frunció el ceño y miró hacia otro lado. Sus miradas se cruzaron, Hayato juntó las palmas de las manos e hizo una reverencia con una sonrisa. HMPH. La mujer resopló levemente y giró la cabeza con una expresión de disgusto. Esa mirada lasciva no parecía pertenecer a una buena persona. ¿Era impopular? Hablando de eso, ¿había ofendido antes a esta mujer? A Hayato le tembló la boca. Esta mujer podría tener algún problema. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 34. El viejo habla mucho. Hayato se frotó la nariz. Era la primera vez que una mujer lo rechazaba. Esta mujer tenía algunos problemas. O bien su orientación sexual era problemática, o bien tenía problemas psicológicos. Negando con la cabeza, no le prestó demasiada atención a aquella mujer. No era un ingenuo que se apresurara a ofrecer una cara cálida a un trasero frío. Es más, a juzgar por la actitud de esta mujer, aunque quisiera mantenerse cerca, probablemente no podría. Afortunadamente, la situación no es tan mala como se imaginaba. Aunque había mucha gente en la habitación, solo unos pocos podían ejercer presión sobre él. En cuanto a los demás, todos eran gorrones. Incluido el monje del templo de Gile que había hablado con él antes. Sus palabras y acciones lo hacían parecer un monje iluminado, pero en realidad, era solo una persona común y corriente. A lo sumo, podía recitar escrituras y realizar rituales, pero no tenía ningún medio para practicar el exorcismo. Y la mayoría de la gente aquí eran unos estafadores que se hacían pasar por figuras espirituales. Probablemente vinieron corriendo aquí con la esperanza de pescar en aguas turbulentas y obtener algún beneficio. Si no eres audaz, no puedes ganarte la vida haciendo esto. Para ser un estafador, hay que atreverse a engañar. Diga lo primero que se le ocurra. El éxito es una gran ganancia, el fracaso no es una pérdida. A lo sumo, los despedirían con una frase como mis habilidades son insuficientes, no soy rival para el espíritu maligno. Estaba bastante familiarizado con esos asuntos. Al fin y al cabo, él mismo había sido uno de ellos. No solo él, la mayoría de los monjes en los templos eran en realidad unos estafadores que fingían ser figuras espirituales. No hay otra manera, tienen que ganarse la vida. Si no engañaran a la gente para conseguir dinero para el incienso, ¿cómo se renovaría un templo tan grande? ¿No morirían de hambre todos los monjes? No todos, pero al menos el 90% morirían de hambre. Cobrarle el dinero a la gente para darles tranquilidad. La mayoría de las personas que contratan monjes para realizar rituales no creen realmente en la reencarnación, la trascendencia o en convertirse en Buda en sus corazones. Lo que buscan es simplemente tranquilidad. Mientras puedan engañar a los demás haciéndoles creer, aceptar este dinero no les genera culpa. En cuanto a los maestros con verdadera habilidad, son muy pocos. Hayato se relajó. Con tantos santuarios y templos en Japón, y cientos de miles de monjes y sacerdotes sintoístas, era normal que aparecieran algunos cultivadores como él. Al fin y al cabo, los números están ahí. El verdadero problema sería que la mayoría de las personas como él poseyeran un poder extraordinario. Todo mundo tiene un equilibrio. Si este mundo tuviera una gran población con poderes extraordinarios, inevitablemente existirían espíritus malignos correspondientes.
No se atrevía a imaginar lo peligroso que sería este mundo. Amos, por favor, síganme. Aoyai asintió y condujo a todos arriba, hasta el exterior de una habitación. Al abrir la puerta del dormitorio, pudieron ver a un joven delgado tumbado en la cama. Su piel era pálida, sus ojos tenían ojeras, transmitiendo una sensación de excesiva indulgencia. Sus rasgos faciales eran 70% similares a los de Aoyai. Era obvio a simple vista que era su hijo biológico. Me siento muy incómodo, date prisa y déjame ir. Aoi Takumi yacía en la cama, envuelto capa tras capa como un zombie. Hayato supo de inmediato que aquello era obra de un hospital psiquiátrico. Los médicos de los hospitales psiquiátricos, temiendo que los pacientes pudieran autolesionarse o dañar a otros, envolvían a los pacientes con afecciones particularmente graves con vendas como las de zombie. Tuoari, ten un poco más de paciencia. Una vez que te cures, te dejaré ir. Un atisbo de angustia brilló en los ojos de Aoyai. Aunque era frío y despiadado en su afán de lucro, adoraba a este hijo. Desde niño hasta adulto, sin importar qué tipo de problema causara, siempre ayudaba a solucionarlo. Al fin y al cabo, tuvo problemas físicos cuando era joven, y este era su único hijo en esta vida. Si algo le sucediera a este niño, aunque tuviera una gran fortuna, no habría nadie que la heredara. Sin embargo, fue también debido a esta adoración sin límites que la personalidad de Aoi Takumi era extremadamente mala. Viejo, ¿cuántas veces te he dicho que no estoy enfermo? Date prisa y déjame ir. Aoi Takumi frunció el ceño, con el rostro lleno de disgusto. Esta gente tenía verdaderos problemas mentales, diciendo constantemente que estaba enfermo y que se convertiría en mujer. Realmente lo trataron como a un tonto. Aoyai permaneció indiferente a su furia, ordenó directamente a alguien que le tapara la boca a Aoi Takumi y se giró para mirar al grupo que estaba detrás de él. Amos, ¿han visto el problema que tiene mi hijo? Señor Aoi, el joven maestro Tuai está poseído por un espíritu maligno. Si este humilde monje realiza un ritual para expulsar al espíritu maligno, podrá recuperarse. Un monje que aparentaba al menos 50 años, de pie frente a Hayato, habló con tono seguro. Al oír esto, Hayato miró al anciano monje. Aquel hombre no poseía ningún poder mágico. Era simplemente una persona corriente. Ni siquiera utilizando el método de observación del ki detectó anomalías. Vaya atrevimiento el de este anciano. No le asustaba que el viento fuera demasiado fuerte y le torciera la lengua. Aoyai soltó una risita, su expresión era amable, pero sus ojos eran algo fríos. Para resolver la extraña enfermedad de su hijo, había buscado la ayuda de más de un grupo de maestros. Había escuchado esas palabras innumerables veces. Sin embargo, la enfermedad de su hijo no se había resuelto hasta el día de hoy. Dentro de una hora, la salud de mi hijo empeorará. En ese momento, cualquier maestro que pueda resolver su problema recibirá inmediatamente 100 millones de yenes. El grupo Kanjin incluso proporcionará fondos y mano de obra para ayudar a los maestros a construir templos. Todos los gastos correrán por mi cuenta. Aoyai dijo lentamente. Para solucionar el problema de su hijo, no había escatimado en gastos. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 35. Esta mujer no está bien. Dentro de una hora, la salud de mi hijo empeorará. Si logran solucionar su problema, les ofreceré inmediatamente 100 millones de yenes. El grupo Kanjin incluso proporcionará fondos y mano de obra para ayudar a los maestros a construir templos. Todos los gastos serán cubiertos por nuestro grupo Kanjin. TSK, este tipo sí que está dispuesto a gastar. Hayato chasqueó la lengua, pero su corazón permanecía tranquilo. Al fin y al cabo, con un solo templo jacuzzi le bastaba. Un templo jacuzzi tan grande le llevaría décadas desarrollarlo por completo. ¿De dónde sacaría el tiempo para administrar otro templo? Ser monje no consistía en tener muchos templos. Un templo más significaba un gasto más. Con el mercado actual tan mal, ¿qué diferencia supondría darle un temple? Solo le añadiría una carga innecesaria. La razón por la que la profesión monástica tiene altos ingresos se debe principalmente a la herencia acumulada transmitida de generación en generación. En comparación con esto, le interesaba más la enfermedad de Aoi Takumi. Con el paso del tiempo, Aoi Takumi, que llevaba mucho tiempo forcejeando en la cama y estaba algo cansado, de repente abrió mucho los ojos con gesto de agonía. Su cuerpo se acurrucó como un camarón cocido. Inmediatamente después, como si estuviera deshidratado, grandes cantidades de sudor se filtraron a través de las tiras de tela que envolvían su cuerpo, empapando toda la cama. Los ojos de Hayato reflejaron sorpresa.
A su parecer, el brillo habitual de Aoi Takumi cambió repentinamente. Al mismo tiempo, un resentimiento escalofriante surgió de Aoi Takumi. A medida que crecía el resentimiento, Aoi Takumi dejó escapar dolorosos rugidos. Su piel se volvió tersa y le empezó a crecer el pelo. Sus rasgos, antes toscos, también cambiaron. En un abrir y cerrar de ojos, el rostro encantador y dulce de una mujer apareció ante todos. Silbido. Al contemplar esa figura bien definida y sensual, un suspiro colectivo resonó entre la multitud. El impacto de esta transformación fue mayor que el de los hechos descritos con palabras. Señora Aoi, no puedo resolver este asunto. Me retiro. Al ver esto, un monje vestido con hábitos monásticos se dio la vuelta y se marchó sin decir palabra. Originalmente había venido aquí para probar suerte después de oír hablar de este asunto a través de rumores. Él pensaba que solo era un rumor, pero inesperadamente, aquella extraña enfermedad existía de verdad. No, no se trataba de una enfermedad. Sin duda se trataba de una posesión por un espíritu maligno. No era más que un monje ordinario que sabía recitar escrituras y realizar rituales. ¿Cómo iba a poder lidiar con algo así? Al ver que alguien se marchaba, Aoi no lo detuvo. Lo que él quería eran maestros capaces de exorcizar demonios y curar enfermedades, no a esta gente oportunista. Poco a poco, la multitud se dispersó. En la sala, que antes estaba abarrotada, solo quedaban unas pocas personas dispersas. Viejo, ¿crees que puedes vencerme atándome? Aoi Takumi, que se había transformado en mujer, habló con una malicia indescriptible en su tono femenino. Mientras hablaba, su cuerpo se retorcía violentamente y sus huesos crujían. La mujer parecía no tener miedo a la muerte en absoluto, contorsionando su cuerpo en posturas horribles. La sangre le corría por la boca, pero aún así sonreía radiante. Ponle una inyección. El rostro de Aoi se ensombreció. Inmediatamente, dos mujeres vestidas de enfermeras entraron en un carrito, sacaron un sedante y se lo inyectaron directamente a Aoi Takumi. El frenético Aoi Takumi se calmó de inmediato. Estimados maestros, ¿existe alguna manera de eliminar a este espíritu maligno? La mirada de Aoi se posó en los pocos maestros que quedaban en la sala. Eliminar a este espíritu maligno no es difícil, pero querer eliminarlo sin dañar al joven maestro Tua y al mismo tiempo, el hombre de mediana edad vestido de sacerdote sintoísta frunció el ceño. Este espíritu maligno compartía actualmente un cuerpo con Aoi Takumi. Independientemente del método de exorcismo utilizado, inevitablemente dañaría a Aoi Takumi. Además, si el espíritu maligno muriera, Aoi Takumi también moriría. La única forma de acabar con este espíritu maligno era separar las dos almas. Podía hacerlo, pero requería un ritual. Preparar el ritual llevaría al menos un día. Siendo así, por favor, maestros, quédense aquí esta noche. Al oír esto, Aoi ordenó inmediatamente a sus sirvientes que prepararan habitaciones. Siempre y cuando el espíritu maligno que atormentaba a Aoi Takumi pudiera ser eliminado, aunque solo fuera un día, podía esperar incluso un mes. Aunque el sacerdote sintoísta confiaba en eliminar al espíritu maligno, Aoi no tenía prisa por despedir a los demás. Al fin y al cabo, en caso de cualquier percance, aún existiría la posibilidad de remediarlo. En el tranquilo pasillo, Hayato siguió al sirviente hacia la habitación. Al contemplar la lujosa decoración por doquier, no pudo evitar maldecir internamente al adinerado propietario. Incluso alguien como él, que no era un experto, sabía que esas lujosas decoraciones valían una fortuna. Tan solo este conjunto de decoraciones equivalía a los ingresos del templo Yakushi durante 10 años. Mientras pensaba, de repente su mirada se posó en una mujer que vestía un vestido largo color vino tinto y que caminaba hacia él. Tenía unos 30 años y una larga melena morada, sedosa y lisa, que le caía con naturalidad sobre los hombros. El vestido largo de gala color rojo vino tenía un escote muy bajo adornado con encaje, y entre el insondable escote, se encontraba un collar de piedras preciosas rojas. El vestido largo y ajustado se ceñía a su cuerpo, dejando al descubierto sus dos brazos claros, de un tono jade. Sus firmes pechos se juntaban, y sus nalgas respingonas y llenas sostenían el vestido, creando curvas perfectas. La mujer llevaba unos zapatos de tacón rojos y exudaba el encanto de una joven señora madura y sofisticada. Madura, sofisticada, voluptuosa. Sus miradas se cruzaron y los ojos de la mujer se iluminaron. Era la primera vez que veía a un hombre tan guapo. Sin embargo, Hayato no pudo evitar fruncir el ceño. Algo no está bien. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 36. Capítulo 36.
Señora, ¿me está llamando? La mujer era muy bella y tenía un gran temperamento. Pero Hayato no pudo evitar fruncir el ceño, murmurando para sí mismo. Algo no está bien. No fue por la apariencia o la figura de la mujer. Más bien, fue porque el sirviente que estaba a su lado habló. Señora. Señora. Por el comportamiento de aquella mujer, pudo deducir que su estatus en aquella finca no era bajo. Sin embargo, no esperaba que esa mujer fuera la esposa de Aoyai. Dado que esta mujer era la esposa de Aoyai, ¿por qué Tanaka Saya no reaccionaba? Anteriormente, cuando veía a Aoyai, el resentimiento de esta mujer era tan fuerte que resultaba casi imposible de contener. Pero ahora, las emociones de Tanaka Saya eran inusualmente tranquilas. ¿Qué está sucediendo? ¿Lo perdonaste? No es ella. Tal vez adivinando sus pensamientos, la tenue voz de Tanaka Saya resonó en su oído. Esta mujer no es la mujer que me mató entonces. ¿No? Hayato permaneció en silencio, pero en el fondo no se sentía sorprendido. Un tipo ambicioso como Aoyai no se detendría ante nada para lograr sus objetivos. Ni hablar de una esposa. Si tuviéramos que adivinar desde la perspectiva más maliciosa, sería capaz de matar sin piedad a toda la familia de Tanaka Saya por riqueza y poder. Podría matar fácilmente a su propia esposa para evitar que un secreto saliera a la luz. Siempre y cuando los beneficios fueran lo suficientemente grandes, no había nada que no estuviera dispuesto a hacer. Sin embargo, de esta manera, la única persona contra la que Tanaka Saya necesitaba buscar venganza era Aoyai. Después de que Hayato entrara en la habitación, cerró la puerta con llave tras él. Liberó a Tanaka Saya. ¿Por qué Hayato no me liberó hace un momento? Tanaka Saya, vestida de negro, miró a Hayato con una mirada fantasmal. Si liberara a Hayato, ¿lo matarían esos tipos? Hayato, sentado con las piernas cruzadas en la cama, la miró con indiferencia. Los chicos de hace un momento, incluso él podía sentir el peligro. Podía encargarse temporalmente de uno o dos de ellos. Temía que, con 4 personas en total, tan pronto como soltara a esa mujer, ella sería físicamente trascendida por esos tipos. Él mantuvo a esa mujer porque aún le era útil. Si hubiera sido cualquier otro, no habría sido tan misericordioso como él. Tanaka Saya permaneció en silencio, limitándose a mirar a Hayato con una mirada fantasmal, mientras el resentimiento en su cuerpo se hacía cada vez más fuerte. No me mires con esa mirada. Puesto que este humilde monje prometió ayudar a Hayato a vengarse, este humilde monje sin duda lo hará. Hayato hacía girar su rosario, con un tono indescriptiblemente tranquilo. Espero que Hayato pueda hacerlo. Tanaka Saya resopló con frialdad, pero también sabía que Hayato decía la verdad. En esa situación actual, si la liberaran, y mucho menos si buscara venganza, probablemente sería trascendida instantáneamente. Quería venganza, pero no era tonta. Ser demasiado impulsiva no solo le impediría vengarse, sino que también la involucraría. Hayato la volvió a encerrar en el rosario y miró por la ventana. Antes, no podía ver con claridad desde fuera, pero ahora, dentro de la finca, se dio cuenta de que la barrera de esta finca no era solo una. Una de las capas era la barrera exterior que había descubierto anteriormente, la cual podía aislar la intrusión de espíritus malignos y monstruos. Por supuesto, si un espíritu maligno entrara en la finca adhiriendo a una persona, la barrera no sería efectiva. La segunda barrera era una pequeña barrera dentro de la finca. La extensión de esta barrera abarcaba toda la zona residencial, pero su efecto no era de protección, sino el de una barrera de contención especial. Hayato miró al cielo a través de la ventana. El aura que la rodeaba era como una cadena enroscada, que parecía sellar algo. Y lo que estaba sellado se encontraba debajo de esta casa. Hayato abrió la puerta y deambuló por la finca con curiosidad. Los sirvientes y guardaespaldas de la finca habían recibido instrucciones previas y no tenían intención de detenerlo. La luz de la luna era brillante. Mientras Hayato caminaba, llegó al borde de la piscina en la finca. De reojo, bajo la luz de la luna, junto a la piscina. Una figura alta estaba de pie al borde de la piscina, mirando el agua en silencio. Silbido. En mitad de la noche, no durmiendo dentro de casa, sino corriendo hacia el borde de la piscina. ¿Podría tratarse de un suicidio? Ese pensamiento cruzó fugazmente la mente de Hayato, e inconscientemente avanzó. Solo cuando se acercó se dio cuenta de que la mujer que estaba junto a la piscina no era otra que la señora Aoi, a quien ya había conocido una vez antes. Parecía tener algún nombre, Yuri Kampjin.
Al ver a la señora Aoi, vestida con un camisón fino, de pie junto a la piscina disfrutando del paisaje, Hayato no pudo evitar tocarse la nariz. En medio de la noche, que un hombre y una mujer solteros estén juntos así no sería buena idea si alguien los viera. No tenía miedo, pero sí temía que la señora fuera malinterpretada, lo cual no sería bueno. Pensando en esto, Hayato se giró para marcharse, cuando de repente una suave voz femenina provino de detrás de él. ¿Podría Hayato venir a hablar conmigo? Hayato detuvo sus pasos, miró a izquierda y derecha, y comprobó que no había nadie más a su alrededor, salvo él mismo. ¿Me está llamando la señora? Hayato preguntó con cierta incertidumbre. ¿Qué? ¿Soy realmente tan aterrador que el maestro Hayato ni siquiera se atreve a acercarse un poco más? La mujer se giró, sus brillantes ojos fijos en Hayato, un destello de burla y sarcasmo brillando en ellos. Al oír aquella voz provocadora, Hayato no pudo evitar negar con la cabeza. Si no pudiera oír semejante provocación deliberada, sería un verdadero tonto. Sin embargo, él sentía mucha curiosidad por esta mujer. Por supuesto, no era porque deseara su cuerpo, aunque la figura y el aspecto de aquella mujer eran, sin duda, muy atractivos. Pero ahora no era el momento de pensar en esas cosas. Tenía muchas preguntas que quería que alguien le explicara. Esta mujer era una buena candidata.